Doctor Rolando Vilasuso, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Así es, aquí tenemos entonces Casa LAM en línea. Qué interesante entonces que podamos contar con esta opción para todas las personas que quieran estudiar las artes y que no vivan en México. Cuéntenos un poco más. Así es, recuerda que el arte es algo que tradicionalmente ha estado asociado con las élites y muy difícil de estudiar, sobre todo con calidad, en instituciones de la calidad del UNAM y Casa LAM, que está muy relacionada a esa Casa de México tan importante. Entonces, nosotros con la educación en línea lo que hemos abierto la posibilidad y democratizar el arte para que en cualquier parte de México y del mundo se puedan estudiar desde licenciaturas, maestrías y doctorado. Nosotros contamos con una licenciatura en arte que ya se han inscrito bastantes estudiantes y que comienza en el próximo mes de septiembre. Perfecto. Tenemos 4 maestrías, una maestría en arte contemporáneo y moderno, y tenemos una maestría en literatura y creación literaria, una maestría en historia y una maestría en cine. Además, un doctorado en historia del arte que donde único se puede estudiar un doctorado en historia del arte es en la UNAM o en Casa LAM. Y nosotros tenemos todas esas opciones en línea y tenemos estudiantes, por supuesto, desde Oaxaca, desde Veracruz, Yucatán, Monterrey, Morelia, Baja California, y en Europa también tenemos estudiantes en Bélgica, Francia, Italia. Maravilloso. Tenemos estudiantes en África, en Sudáfrica, particularmente en Estados Unidos de Norteamérica y en algunos países de Latinoamérica. Bien, qué maravillosa oferta entonces la que Casa LAM en línea ofrece. Me gustaría saber cuánto tiempo tiene esta institución ofreciendo este servicio en línea. Sí, en línea como institución de educación superior comenzamos hace 10 años aproximadamente. Y comenzamos en el fuerte, con una de las materias muy fuertes en Casa LAM, que es el arte y es la historia del arte. Entonces, nuestra primera maestría fue en historia del arte. Muy bien. Y así fuimos creciendo y se va corriendo la voz y entonces ya creo que tenemos bastante fuerza en lo que es todo este mercado de educación superior. Muy bien, aquí estamos viendo, estas son partes de las instalaciones de Casa LAM. Así es. Así es. Una pregunta. El arte siendo de alguna manera tan subjetivo para los estudiantes, de manera objetiva académicamente porque están aprendiendo, ¿cómo hacen ustedes las evaluaciones de los estudiantes? ¿Se lleva igual, de la misma manera, como si estuviesen viendo clases en un instituto? Sí, es un sistema. Facilita muchísimo. La educación en línea es lo que más crece hoy en todas partes del mundo y sobre todo en el llamado primer mundo, Europa y Norteamérica. Entonces hay todo un sistema de libros digitalizados, materiales de apoyos, videos, que le permiten al estudiante desde la comodidad de su casa, sin trasladarse donde quiera que esté en el mundo, le permite al estudiante leer, desarrollar toda una serie de, digamos, respuestas de preguntas, participación en el foro, dialogar con sus compañeros, estar en contacto con profesores, coordinadores, y esto pues conforma entonces con bastante objetividad el nivel y el desarrollo y las competencias que va alcanzando cada estudiante, porque además es personalizada. Este es un tipo de educación personalizada porque cada estudiante va a su tiempo. Claro. Y según también dónde trabaje, pensamos en profesionales. Muchos de nuestros estudiantes son profesionales, entonces depende del tiempo que le pueda dedicar y asimismo el apoyo que nosotros hacemos en cada uno de ellos. Perfecto. Además de educación de la historia del arte, ¿cuál es la otra maestría, digamos, más solicitada? Una maestría muy importante, muy solicitada es la de cine. Sí. Porque nosotros tenemos un sistema, se estudia cine en muchas partes. Así es. Pero nosotros lo que hacemos es desarrollar el cine en relación con las artes en general. Entonces lo llevamos de las vanguardias, la posvanguardia hasta la posmodernidad, las corrientes más importantes del cine, pero también vinculado a lo que son las artes visuales, la música, la filosofía. Entonces esto le brinda a los estudiantes una formación muy completa, muy completa. Por ejemplo, yo he hablado con cineastas del mundo entero muy importantes, porque yo llevo como 30 años también dedicado al cine y la televisión y al estudio y a la investigación. Y entonces me pareció muy gracioso cuando estaba hablando con un importante director de lo que es el expresionismo alemán. Entonces él conocía, por supuesto, el expresionismo alemán, películas como El gabinete del doctor Caligari,
o Frisland con Metrópolis, etcétera. Sí. Y cuando yo le digo si conocía la música expresionista, se quedó pasmado y me dijo, Claro. ¿cómo que música expresionista? ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablas, Rolando? Y le digo, no existe música expresionista, teatro expresionista, cine expresionista, ¿Y lo podemos ver entonces acá? literatura expresionista, Muy bien. claro. Y ese es uno de los valores muy importantes que le aportan a esta maestría, porque Sí. otras maestrías se pueden concentrar en producción, por ejemplo, la producción, todo esto que estamos viendo acá, pero en línea nosotros no podemos enfatizar en la parte de la Quería producción. preguntarle eso, ¿de qué manera entonces se suplen esas, digamos, esa parte que Porque es tan nos importante? concentramos en lo que Sí. es el arte, El teoría y como claro, todo lo que es la parte esta teórica, metodológica, artística, y la mayoría de nuestros estudiantes tienen cierta formación, vienen del cine, Sí. de carreras de comunicación, etcétera. Entonces terminan con una producción final, pero donde ellos aplican, es decir, ya ellos traen cierto conocimiento y aplican todas estas especialidades que te estoy diciendo, música, Sí. filosofía, etcétera. Y es bien interesante Sí. esas Sumamente, experiencias. sumamente interesante. Mencionaba que habían entonces doctorados, maestrías, diplomados y cursos en línea que son más cortos también. Son más cortos, diplomados tenemos como 50. Muy bien. 50 diplomados en todas las áreas, desde historia del arte, literatura, curaduría, diferentes temas, museología, bien amplio, bien amplio. Invito, por cierto, a todos los que nos estén viendo que vayan a nuestra página web. Compártanos la página. www.casalam.edu.mx, Casalam con doble M, www.casalam.edu.mx. Y ahí está toda la información para hacer también las inscripciones. Así es. ¿Los cursos son permanentes o tienen fechas que van variando dependiendo? Nosotros normalmente comenzamos cursos en septiembre Sí. y en febrero. Todavía están a tiempo para comenzar la licenciatura en Historia del Arte en septiembre, Perfecto. que están abiertas las matrículas. Muy bien, doctor Rolando. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos toda esta información muy interesante para todos aquellos que están interesados en estudiar artes.